entropía funcional, el tejido responsable de la función neurológica está alterado. La finalidad es corregir esa alteración del tejido y se puede llevar a cabo de esta manera, lesionando estructuras del sistema nervioso, tal como los procedimientos salvativos que hacemos con el Examen, o realizando la neuromodulación, cambiando las propiedades celulares en relación a la producción de neurotransmisores, induciendo formación de tejido normo funcionante a partir de la distribución de células y generación de nuevos elementos celulares con stem cells. Esto para darles la idea más o menos de cuál es el volumen de la neuralgia trigeminal en ciertos servicios como el del doctor Martínez en Madrid, que es un centro de referencia para enfermedades funcionales. Y acá tenemos el porcentaje del PAE, que corresponde a los demás, además indicaciones un 87,2% de la neuralgia trigeminal. El objetivo con el gamma knife es reducir el dolor facial, mejorar la calidad de vida y preservar la función sensorial. Las indicaciones tienen que ver con pacientes que no son candidatos para otro tipo de intervenciones más invasivas, y también darle la alternativa al paciente que no desea verdaderamente ser expuesto a comorbilidades. Factores de buena respuesta: mayor radiación al nervio. Van a ver que todo tiene que ver con el nervio, todo tiene que ver con la posición del palo en el nervio, y producción de mayor denervación, que está asociada con una mejor y más prolongada control del dolor. Es muy pobre el dolor facial atípico. Hay controversias, se ha querido mantener la dosis uniforme, incrementar la longitud del nervio que no ha fallado, incrementar la dosis máxima, mayor es mejor que menor, y la posición del target es muy importante. El factor constante, como les dije, es la correcta colocación del isocentro de 4 milímetros en el nervio trigémino. Inicialmente pues se colocaba la lesión en el DRES, en el dorso rudentizón, donde la mielina periférica se vuelve central en el nervio, y esta zona de Oversteiner-Redlich es más radiosensible. Esto se hizo en Pittsburgh y lo hizo Radios Consorcio basado en los resultados de la desconexión microvascular de Peter Geneta, pero el problema es que le daba una dosis de 15 Gray al tronco, que producía un alto control del dolor, pero una tremenda incidencia de neuropatía trigeminal. Colocando la lesión en una porción más anterior, en la zona retrogaceriana, que es la que promueve Jean Regis desde hace mucho tiempo, pues hay la dosis central de 75-90 y hay un 87-94% de dolor y menor anestesia facial. Lo importante es que el tiempo de respuesta con la lesión en el 13 son 6.4 semanas, y el tiempo de respuesta en el retrogaceriano son 4.2 semanas. La máxima dosis está relacionada con la movilidad de sensación del dolor. Pollock publicó sus resultados con dosis altas cercanas al tronco, y más se indicaba en esa época que había que colocarlo cercano al tronco y producir una neuropatía trigeminal de un 54% con 90 Gray y 15% con 70 Gray, pero 70 Gray es insuficiente. Es muy diferente a la serie de Regis, quien reporta 20%. Acá vemos que la eficacia está relacionada con la mayor toxicidad. La curva en rojo es la mayor toxicidad, y la eficacia, cuanto mayor eficacia, entonces se incrementa la toxicidad. Este es un shot en el 3 que tiene una mayor resultado de acuerdo a la escuela de Pittsburgh y de Suecia también, pero con mayores complicaciones. Este es el shot cisternal en la porción media del nervio en la cisterna
prepontina, y también se puede colocar ciertos shots entre 5 a 12 milímetros. Esto está un poquito demasiado adelante, pero este es el gaseriano, el retrogaseriano. El protocolo de Marsella, que es verdaderamente donde se estableció esto, el target está a 7.5 milímetros anterior al tronco, la dosis 90 Gray al 100%, y puede o no hacerse plugging para cambiar la intensidad de la dosis al tronco cerebral, pero no se debe superar 12 Gray por la tolerancia del tronco a la radiación en un centímetro cúbico de este tronco. Si es que es necesario desescalar, porque estamos muy cerca del tronco, se puede bajar la dosis de 90 a 85. Este es mi primer caso, en el año 1994, en la Universidad de Miami, con un colimador de 4 milímetros. El primer caso que hice en retrogaseriano, porque todos lo hacíamos con la escuela de Pittsburgh, porque ahí nos formamos. Pero desde ahí en adelante he desarrollado el hábito de hacerlo en la región retrogaseriana. La cisterna del lado doloroso con mucha frecuencia es más estrecha. Esto fue publicado en los años 70 por Judy Post en la Universidad de Miami, cuando veíamos inicialmente problemas de dolor trigeminal, y luego se confirmó cuando adquirimos el Gamma Knife en el 93. La reducción, en este caso, cuando el shot tiene que colocarse en una cisterna más pequeña que lo normal, es reducir o desescalar la dosis. Otras causas de neuralgia trigeminal están asociadas a tumores y cuando se presenta un dolor facial secundario, usualmente puede tener dos posibilidades. Uno, la respuesta buena del tumor que está en la región del nervio trigémino, y al momento que se reduce en tamaño, entonces deforma el nervio trigémino y produce la neuralgia, o cuando la presentación del tumor es con neuralgia trigeminal. Cuando no hay neuralgia, solamente se trata el tumor. Ese es un caso, pongamos, en el cual tenemos un tumor epidermoide que se diagnosticó como consecuencia del diagnóstico de una neuralgia trigeminal, y acá nosotros lo que hacemos es miramos dónde está el nervio, y en el nervio le ponemos un punto caliente de 90 Gray, y al tumor le pusimos una dosis al margen de 12 Gray, que es lo que es eficiente en un paciente con tumor epidermoide. Paciente con reducción del meningioma, como hablamos antes, en el 2021 se le hace una radiocirugía para un meningioma, y resulta que en 2025 desarrolla un dolor severísimo, 10/10, y se recomienda tratar el nervio en segunda intención en la zona de retrogaseriana. El mismo tratamiento lo hicimos también en el foramen ovale, porque el dolor de esa dama joven era tan intenso que quisimos asegurarnos de que íbamos a controlar este dolor desesperante en la rama de B2. Entonces aquí vemos el shot en el foramen ovale, y anteriormente el shot en el nervio de la retrogaseriana, y se encuentra ella ya 4 semanas sin dolor, medicada, responde bien a la medicación, pero no tiene dolor. La experiencia nuevamente con Roberto Martínez, como sin medicación, es el 81% de sus pacientes. Sus disestesias basales son 32%, 22% de hipoestesia, no hay ninguna anestesia dolorosa. Si los pacientes con hipoestesia tienen mayor posibilidad de permanecer sin dolor a largo plazo, la mayoría de los pacientes permanecen sin dolor, no
no presentan hipoestesia o neuropatía facial trigémina. El objetivo principal es evitar que el dolor facial se transforme en dolor neuropático, de manera que la neuralgia trigémino, pues la esencial, en edad avanzada, promedio dolor vacilar y complicaciones, va directamente al gamma knife. Cuando no las tiene, entonces la decisión del paciente de ir a gamma knife o ir a microdescompresión. Los jóvenes van a microdescompresión. La secundaria a tumor se trata del tratamiento de la causa, pero como nosotros hemos visto, estamos utilizando isocentros calientes de 90 al centro en pacientes con tumores que se presentan con neuralgia trigeminal. Cuando se fracasa, entonces, en B1 se hace la compresión por valor, aunque está también asociada a pérdida sensorial, y en B2 o 3 la termocoagulación. Y vamos a ver, el doctor Lobo, que se encuentra aquí, me inspiró en su reciente artículo para controlar la crisis trigeminal rápidamente. Una perla de conocimiento que me enseñó mi maestro, doctor Rosomo, en el año 76, es que cuando el paciente viene en crisis de neuralgia trigeminal, se le debe dar 1 gramo endovenoso de fenitoína a 50 miligramos por minuto directamente, y no en una bureta, porque se cristaliza la fenitoína en el tubo. El 100% de los pacientes que trato con este tipo de manejo inicial se controla. Eduardo propone, con su publicación reciente de 8 pacientes con severa crisis en los cuales los procedimientos faciales fallaron, realizar un procedimiento de radiocirugía que en 72 horas tenga el control del dolor. Se trató con dosis de 80-90, un target adicional a la región retrogaseriana, lo coloca en la porción mesial del tálamo contralateral con un colimador de 4 milímetros y dosis de 120 a 140, y no reporta efectos secundarios. El 25% tuvo ausencia de dolor en 24 horas, 37.5% tuvo dolor ligero, la misma cantidad de dolor moderado, y 48 horas después todos los pacientes reportaron control de dolor. 7, 87.5% reportaron más del 50%, 1, 30%, y el EVA a los 3 meses es 3, en un rango de 0 a 5. Y acá están sus imágenes donde él publica en su artículo una técnica tan elegante, tan bonita, que vamos a tratar de emularlo. También tratamos con el gamma knife de neuralgia glosofaríngea, espasmo facial, y bueno, la epilepsia, que es lo siguiente que nosotros vamos a desarrollar con una nueva máquina. Hay evidencia experimental técnica sobre la capacidad de la radiocirugía produciendo un efecto funcional, haciendo que la corteza del foco epiléptico no continúe siendo epileptogénica. Puede alterar algunos sistemas, y los análisis bioquímicos demuestran una estabilidad de los niveles de la GABA-acetil de carboxilasa a pesar del dramático descenso de las catecolaminas, indicando un daño al sistema catecolaminérgico y con la conservación del gamma. Aquí vamos a tener que rendirle homenaje a Jean Regis, que es uno de los neurocirujanos dedicados al gamma knife, que ha modificado prácticamente muchísimos de los hábitos previos y nos ha mejorado los resultados. Él trata el virus parahipocámpico, la cabeza del cuerpo anterior del hipocampo y la amígdala, con un PTB, un volumen al 50% aproximadamente de 6.5 milímetros, y una remisión de la epilepsia en el 86% de los pacientes. Aquí tenemos un diseño de su planificación. Uno diría está tan cerca a la cintilla óptica que va a producir cambios ópticos, pero pérdida óptica
pero no es así tan severo. En la epilepsia resistente del lóbulo temporal mesial, es lo más frecuente. El estándar de tratamiento ha sido siempre la lobectomía temporal anterior o la amigdalo-hipocampectomía. No son procedimientos perfectos, tienen algunos riesgos que ustedes saben. El procedimiento no es realizado con la frecuencia en el Perú necesaria por una reticencia de los neurólogos a referirnos a los pacientes. En el Perú se ha calculado que hay cerca de 40.000 pacientes que deben ser tratados con cirugía de epilepsia y no son referidos por los neurólogos. El gamma knife es una alternativa válida para tratarlos. Las ventajas es que se confirma con la resonancia magnética la lesión y el target. El daño es inmediato a las estructuras del target sin retraso, quise decir con retraso discreto en el beneficio terapéutico y ausencia de riesgos tardíos. La vida de ¿ya terminó? Son 15 minutos. Ya, en 15 segundos digo lo que tengo que decir. Aquí vemos lo que son el amido de hipocampectomía, y se llevó a cabo el trial Rose, en el cual se comparó la lobectomía temporal anterior con la radiocirugía con 24 Gray a 50%, y para terminar vemos aquí que evidentemente con la cirugía, esto por trimestres, se llega al 85% de control, y con la radiocirugía por trimestre, justamente por los efectos radiobiológicos del gamma knife, entonces se adquiere un 74 a los 36 meses. La radiocirugía entonces es una excelente opción para la epilepsia del lóbulo temporal mesial. Muchas gracias.